Quería compartir en Génesis capítulo 12. Si pueden sacar sus Biblias y pueden leer. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder cantar a tu nombre, adorarte a ti, bendecir tu nombre. Este día lo hemos dejado y lo hemos consagrado para levantar tu hermoso y precioso nombre, Señor. Queremos, Señor, adorarte siempre, independiente de las circunstancias que nos rodeen, independiente del cansancio, independiente de cómo nos haya ido en el día, Señor. Tú mereces gloria, mereces honra. Y tú, Señor, eres lo más grande y hermoso en este universo, Señor. Y nosotros queremos adorarte, queremos bendecirte. Nuestro corazón quiere estar, Dios mío, siempre en una actitud de gratitud y de adoración a ti. Tú eres el centro de nuestras vidas, Señor. El Evangelio tú eres el centro del Evangelio. Tú eres el centro del mensaje que predicamos, Señor. Oh Padre Celestial, te pido que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender tu palabra, Señor, y saber qué es lo que tú quieres para nosotros, Señor. Hoy día en esta sociedad donde todo se hace para el bien del hombre, para el bienestar del hombre, para enaltecer al hombre, Señor, queremos nosotros buscar tu voluntad, buscar lo que tú quieres. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Yo anoche, después de una ardua jornada de trabajo, llegué a la casa, llegamos súper cansados con Ro, pero había una inquietud en mi corazón de poder escudriñar algo que el Señor estaba hablando hace días en mi corazón. Y yo quiero leer la palabra del Señor. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Solamente el verso 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, le había dicho, ya le había dicho. Si nosotros vemos el verso 11, el capítulo 11, al final del 27 en adelante dice, estas son las generaciones de Taré, que es el padre de Abraham. Taré engendró a Abraham y a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento de Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y la mujer de Nacor Milcá, hija de Harán, padre de Milcá y de Iscá. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 250 años, y murió Taré en Harán. ¿Por qué leo eso? Porque es importante para lo que voy a compartir. Resulta que Dios le habló a Abraham, dice, y le había hablado Dios a Abraham. Dios le había hablado y le había dado una indicación. Y le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. El Señor le dice a Abraham, yo te mostraré una tierra, yo te voy a dar un mensaje, te voy a dar una visión, yo te voy a dar un destino. Y Abraham salió, pero salió con su papá
con su sobrino, salió con y el Señor le dijo que lo iba, dice, sal de tu tierra y de tu parentela, sal tú y ustedes dos solos, salgan ustedes dos a la tierra que yo te mostraré. Y hay dos cosas importantes. Primero, que Dios le iba a mostrar una tierra. Abraham no cuestionó. Abraham salió en torno a una visión. Dios le iba a mostrar una tierra. Y él salió sin destino. Él no organizó su viaje. Seguramente no dijo, ya, me voy a ir por este lado. No, sino que él salió, pero sí organizó la otra parte. Él salió con un montón de gente. Y el Señor le había dicho que no lo hiciera. Y después tuvo problemas por eso mismo. Y Abraham, nosotros muchas veces hacemos cosas o muchas veces nosotros tomamos decisiones o nos proyectamos en la vida, tomamos decisiones, nos proyectamos y tratamos de hacer de nuestra vida, la tratamos de ordenar, bien ordenadita, para ir avanzando. Y nos armamos proyectos, ya, de aquí a un año, de aquí a 2 años, de aquí a 5 meses, de aquí a un mes, y nos proyectamos en lo que nosotros queremos. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a hacer tal o cual cosa, y la voy a hacer en tal fecha, y la voy a hacer de tal forma, y la voy a hacer así, acá y allá. Y generalmente nos proyectamos. Nosotros los seres humanos somos mandados a hacer para decir, ya voy a hacer esto y esto y esto otro, y lo voy a hacer de tal forma, y nos planificamos. Y en esa planificación estamos también los cristianos también nos planificamos, y también decimos, no, yo esto voy a hacer, esto es lo mío y acá voy. Pero muchas veces nosotros no le pedimos, no escuchamos, no caminamos obedeciendo una voz que Dios no haya dicho. Muchas veces, normalmente, generalmente, lo que hacemos nosotros los cristianos, yo lo he hecho muchas veces, por eso le digo, yo sé que muchos de ustedes también lo han hecho, y los que nos vinieron también, lo digo para que cuando vean el video digan, sí, es verdad. Y nosotros hacemos decidimos proyectar nuestra vida, o decidimos, nos ponemos una meta por delante, y sea como sea, tratamos de alcanzar esa meta. Y a veces Dios no nos ha dicho nada con respecto a esa meta, no nos ha dicho nada con respecto a ese proyecto, no nos ha dicho nada con respecto a esa visión, Dios no ha dicho, no ha mencionado nada, pero nosotros lo hacemos, y lo planificamos y lo llevamos a cabo, y es más, le ponemos un apellido a ese proyecto. Dios me dijo. Y a veces el Señor no ha dicho nada. El Señor ni se ha metido, ha mirado de lejos. Pero nosotros somos mandados, tirados con onda, como se dice, para siempre poner nuestros proyectos por encima del Señor. Le decimos, Señor, bendíceme en esto que voy a hacer. Señor, esto que voy a hacer es tuyo. Y el Señor nos mira y dice, ¿es mío? Más, no sabía, no tenía idea. Porque a veces eso pasa. Y el Señor nos dice, pero cuando el Señor nos dice algo, nosotros actuamos igual. Y Abraham, nos aseguramos. Somos asegurados. Abraham, el padre de la fe, era un ser humano como usted y como yo. Y fue llamado el padre de la fe. El padre de la fe, cuando los fariseos venían donde Jesús, somos hijos de Abraham, le decían, porque Abraham era el padre de la fe. Era el hombre, era el ícono de la fe. ¿Sí? Cuando uno en el computador ve un ícono que representa algo, Abraham era ese hombre, que salió de su tierra, de su parentela, y fue a un lugar y esperó por 25 años la promesa. Su esposa era estéril, pero él le creyó a Dios y todo. Pero él era humano, él no era un ser divino. Él no era un ángel, él no era sobrenatural. Abraham era como usted y como yo. Más como yo que como usted. Y él se aseguró. Abraham se aseguró. Sal de tu tierra y de tu parentela.
Sal de tu seguridad familiar, sal de ahí, yo te voy. Y él se fue con el papá murió por el camino. Cuando él dice que vivían en Ur, se fueron de Ur y él murió en en Harán. Ahí murió. Ya habían salido de Ur de los Caldeos. Y por eso dice el versículo de más abajo, y le había dicho, como que le había dicho, como tomen en cuenta, le había dicho el Señor a Abraham, sal de tu tierra. El Señor le había hablado. A veces nosotros hacemos proyectos en nuestra vida sin que Dios nos hable, sin que Dios nos diga nada. Se nos ocurre y lo hacemos. Yo digo que ¿cuánto se llama? Las metas que uno tiene en la vida, como los estudios, el emprender, encontrar un trabajo, todo, son buenos proyectos. Es más, yo no estoy en contra, yo creo que debemos hacerlo, debemos proyectarnos en la vida, la misma palabra del Señor dice que debemos trabajar, no debemos ser neófitos, debemos estudiar, muchas cosas, y para eso tenemos que proyectarnos en la vida. Pero el problema es cómo nos proyectamos. El problema es la base, el cimiento que ponemos para proyectarnos en la vida. ¿Qué cimiento ponemos? ¿Qué base ponemos? ¿En base a qué nos proyectamos? ¿En base a nuestras emociones? ¿En base a nuestras necesidades? ¿En base a lo que yo quiero? ¿O en base a lo que Dios establece? Normalmente lo hacemos en base a nuestros deseos. Normalmente nos proyectamos en base a nuestras necesidades. Normalmente nosotros nos proyectamos en base a lo que nosotros queremos, a nuestro querer. Y ahí cometemos errores porque tomamos malas decisiones y vamos equivocándonos en la vida. Sin Cristo esto es peor. Esto es peor. Sin Cristo la gente hace lo que quiere. Yo delante mientras estábamos cantando, el Señor puso en mi corazón una palabra que no se las voy a leer porque la tengo que estudiar mucho, pero me puse a leer el libro de Jueces y cuántas veces el Señor me mostraba, cuántas veces en el libro de Jueces sale la dolorosa frase, que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios y se volvieron tras dioses. ¿Cuántas veces? Yo digo, esa es como la historia de nuestras vidas. Nosotros muchas veces, hermano, nosotros somos como el pueblo de Israel. Nosotros cuántas veces hacemos lo malo ante los ojos de Dios. Esta sociedad ha hecho lo malo y sigue haciendo lo malo y vive haciendo lo malo ante los ojos de Dios. La sociedad no pesca a Dios. Está Ivania, mi hija, acá, y conversábamos acerca de varias cosas ayer. Y ella me argumentaba, decía, no, pero ¿por qué es malo? Hablábamos del pecado, pero ¿por qué es malo? ¿Por qué es malo? Explícame por qué es malo, me decía. Yo le dije, mira, Ivania, es malo porque Dios lo dice. Porque Dios lo dice. Y ante Dios no tenemos argumento. Es Dios el que dice que esto y esto es malo. No es bueno para nosotros. Es Dios el que determina que esto debemos hacer y esto no debemos hacer. Dios lo determina así. Y es su voluntad. Este mundo no le obedece a Dios. Este mundo no le hace caso a Dios. La sociedad no vive en torno al temor de Dios, no lo hace. Y el mundo hace lo que quiere y vive según le parece. Este mundo es así. Nosotros los cristianos tratamos con nuestro corazón de hacer la voluntad de Dios. Tratamos de escuchar como Abraham, escuchar la voz de Dios y que nos diga Dios, vete de tu tierra, de tu parentela y te mostraré un camino. Nosotros tratamos de hacerlo. Tratamos con todo nuestro corazón de hacerlo y a veces lo logramos, a veces hacemos la voluntad de Dios, pero cuando la hacemos es porque Dios tiene misericordia de nosotros, no porque nosotros somos tan capaces. Aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 12, cuando el Señor le habla a Abraham, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la casa, y de la casa de tu padre, sale de la casa de tu padre. Y él salió de la casa del papá, pero se fue con el papá. Siempre asegurándose. Los seres humanos siempre, nuestra naturaleza humana, siempre tratamos de asegurarnos. Nos aseguramos, o sea,
Señor, yo voy a hacer tu voluntad, yo prometo seguirte, hacer todo, caminar por fe, caminar delante de ti, pero voy a guardarme esto por si acaso, por si en el camino pasa algo, voy a tener una cartita bajo la manga. ¿Sí o no? Abraham lo hizo, es el padre de la fe. Pero aún así, Abraham cometió algo o hizo algo que nos confronta. Le obedeció a Dios, le obedeció. Hoy día nosotros hacemos nuestros planes, hacemos nuestros proyectos, no ponemos al Señor como el centro, sino que planificamos sin el Señor y después cuando tenemos todo armado le decimos, Señor, ahora te traigo este cuento, por favor bendícemelo. Y a veces el Señor no lo bendice nomás. No lo bendice porque muchas veces no es su voluntad. Y tenemos que ir por un camino doloroso, un camino largo, un camino como el pueblo de Israel, 40 años en el desierto, y tenemos que sufrir, y tenemos que lamentarnos, y tenemos que llorar, y tenemos que dolernos, y tenemos que en el camino, con dolor y con mucho esfuerzo, ir arreglando nuestros condoros, y pidiéndole al Señor que tenga misericordia y nos ayude. Y Dios, como tiene misericordia, y Él se complace en tener misericordia, nos ayuda. Y nos ayuda y nos saca, pero quedan las marcas, quedan las huellas. Quedan las huellas del sufrimiento, quedan las huellas del dolor, quedan las huellas de los problemas que hemos tenido. Y esas huellas, esas cicatrices, muchas veces nos hacen estancarnos en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros nos aseguremos en nuestra vida que si es Dios el que nos habla. Ahora, yo anoche, mientras oraba, me hablaba harto esto del Señor, me decía, Claudio, siempre asegúrate. Mira, Abraham escuchó la voz de Dios y Dios le dijo, a la tierra, te voy a llevar a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham puso como centro a Dios. Dios me va a mostrar la tierra. Dios lo va a hacer. Después el Señor le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. Y Abraham creyó, miró a su esposa y dijo, estoy liquidado. Ya a la edad que tenía no podía tener hijo. Se miró a sí mismo en un espejo y dijo, no, cero posibilidad. Pero miró al Señor y él creyó sin Biblia. Él creyó sin testimonios de nadie. Él creyó en Dios, en lo que Dios le dijo. Lo creyó de corazón. Lo creyó con toda su fuerza y caminó para allá. Y caminó escuchando la voz de Dios. Yo cuando meditaba en esto decía, Señor, ¿cuántas veces tú has hablado a mi vida? Dios, hace unas semanas atrás, Dios puso una palabra en mi corazón y por esa palabra voy a caminar y se las voy a contar ahora para que porque yo pensé, dije, no lo voy a contar esto a los hermanos porque cuando hayan frutos de esto, ahí se lo voy a contar. Y no, pues no es la gracia. La gracia es contarlo cuando no hay fruto, cuando no hay nada, cuando uno tira una semilla y después mira la semilla y no está y no se ve nada. Ahí es la gracia contar. Nosotros hace un año atrás, producto de una escalada de malas decisiones con Rose, producto de... son algunos detalles que podría estar contando, pero no quiero contar porque son situaciones que involucran también a quizás a otras personas que no conocen ustedes. Nosotros nos vimos envueltos en unas malas decisiones, en confiar en algunas cosas, en algunas cosas y resulta que se nos provocó
un hoyo económico. Y le pregunté, bueno, y le oré yo mucho tiempo al Señor diciéndole que necesitábamos salir de esto, porque esto era algo que estábamos, si bien es cierto, nunca nos ha faltado nada y con Robo estamos muy agradecidos de lo que Dios ha dado, pero siempre cuando hay un pequeño orificio, es como cuando hay un pequeño orificio en tu casa, tú sabes que estás bien, pero está ese orificio y no puedes desentenderte de él. Entonces yo oré al Señor y de repente apareció una posibilidad de hacer un negocio en Santiago con mi hermana, qué sé yo. Y yo dije, esto es. Yo no le pregunté al Señor, Señor, ¿será esto? No, dije, esto es, Señor, esto es la respuesta. Porque a veces somos atarantados también. Somos atarantados. No, esta es la respuesta. Y me involucré en un negocio para salir, con el objetivo de salir mis deudas y poder servir al Señor con mayor tranquilidad, aunque servir al Señor con aflicciones es muy bueno también, porque uno también ve la mano de Dios. Pero también uno busca eso, de pagar sus deudas, de no tener conflictos ni problemas en esa situación, y poder hacer algo que tampoco no nos afecte en la obra del Señor con Rose. Entonces nosotros llegamos y decidimos involucrarnos en este proyecto. Pasó un año y la cosa iba marchando relativamente bien, ordenadamente, pero ocurrió un hecho que no se podía prever. Mi hermana, que era la que administraba el negocio, quedó embarazada y tenía un hijo en este momento tiene 1 año 5 meses, 6 meses. 1 año 6 meses, y resulta que ahora tuvo otra guaguita, entonces se le juntaron 2 guaguitas, una de 1 año 6 meses y una guaguita recién nacida. Entonces ella no podía seguir administrando y empezó a producirse un problema. Un problema. El asunto es que yo dije, bueno, el asunto hay que finiquitarlo, hay que vender, porque si no se nos va a hacer un socavón, ya no va a ser un hoyo, va a ser un socavón. Y en eso estamos, en la venta, en eso estábamos en la venta, y cuando apareció otra posibilidad, otra posibilidad para no salir de ese problema, pero quedar con el mismo problema, Entonces yo llegué y le dije al Señor, Señor, dame una palabra, yo no quiero caminar ahora en lo que yo creo o en mis sentimientos. Yo quiero caminar en una palabra tuya, que tú me des una palabra. Y oré, me acuerdo, teníamos la posibilidad de hacer un negocio, algo que nos pudiera librar. Y resulta que yo oré al Señor mucho. Una noche me acuerdo que fue una noche de desesperación. Esa noche, esos momentos cuando tú necesitas que Dios te hable, necesitas una palabra. Necesitas que sea el Señor el que te diga algo para poder caminar sobre esa palabra. Así como Abraham caminó sobre esa palabra que el Señor le dijo, vete de la casa de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Caminó sobre esa palabra y caminó, llegó y habitó como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Yo necesitaba también tener una palabra en mi vida, una palabra en la cual yo creerla, confiar en esa palabra, y aunque pase todo lo que pase, yo seguir confiando en esa palabra. Y el Señor me dio una palabra, porque el Señor habla, y el Señor escucha y el Señor habla, y la voz de Dios, la voz que el Señor nos hace oír, es verdadera, es de verdad, no es cuento. Entonces yo estaba orando y oré, me acuerdo, no sé cuánto rato, y el Señor me dio Deuteronomio, en el capítulo 2, los años en el desierto, me dio una palabra. Y esta palabra que el Señor, se las voy a leer, dice: luego volvimos y salimos al desierto camino al Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bástate
bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestro hermano, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo lo he dado por heredad a Esaú en el monte Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino de Arabá, desde Elad, Esión, Gaber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, no molesten a Moab, etcétera. Hasta ahí. Yo decía, pero Señor, ¿y qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto con...? Y dije, no, esto es una bola mía. Y de repente fui y algo me llamó la atención y me fui con más luz al lado del ventanal y me puse a leer. Y de repente el Señor me empieza a hablar y me dice, Claudio, yo te he bendecido y nada te ha faltado. Yo te he bendecido y nada te ha faltado. Y ahora tienes que volver nuevamente al camino de la bendición. Y decidí tomar el camino de Arabá, que fue el camino de regreso a la tierra prometida. No, en ese momento los judíos, o sea, el pueblo de Israel, iba hacia el norte y ellos tenían que ir hacia el sur. La tierra prometida estaba hacia el sur y ellos estaban yendo, rodeando el monte de Esaú, lo estaban rodeando y hacia el norte. Pero ellos tenían que ir hacia el sur. Allá estaba la tierra prometida y ellos iban para allá. Entonces el Señor lo que le dice, tienen que volverse y tienen que pasar por la tierra de su hermano y no tienen que tomar nada de ello y todo lo que tomen lo tienen que pagar, el agua que beban lo tienen que pagar, lo que coman lo tienen que pagar y no tienen que tomar nada de ello, nada de lo que ellos tengan yo se los daré porque se lo he dado a ellos. Entonces me daba cuenta que el negocio que yo hice con mi hermano es un negocio de ellos, porque ellos son los que trabajan en temas de comida, de alimentos. Mi cuñado es chef, ella trabaja en temas de eventos de cocina, y es de ellos. Y yo estaba metido en un tema que no tenía nada que ver conmigo. Y el Señor me fue hablando y me dijo que me volviera y yo decidí tomar el camino de Arabá. Bueno, y ahora estamos en la cordonería Arabá. Así se llama Y yo estoy caminando en esa palabra. Estoy caminando en la palabra que el Señor nos ha dado. Armamos todo el tema esta semana. En una semana dejamos todo armado y estamos trabajando en este tema. Y creo en la palabra del Señor. Creo que Dios me ha dado esta palabra que es para mi vida, para un área de mi vida que necesita ser sanada. Un área de nuestra vida con Rock que necesita ser sanada. Y cuando nosotros le obedecemos al Señor y nos entregamos por lo que Dios nos ha dicho, Dios puede sanarnos. Si nosotros tomamos nuestras propias decisiones y hacemos nuestros propios caminos y hacemos nuestras propias, nos dedicamos a hacer lo que a nosotros nos parece bien, lo más probable es que suframos por el camino. Lo más probable es que nos vaya mal. Lo más probable es que quedemos llenos de cicatrices. Y lo más probable es que aún nuestra fe sea afectada. Y por eso esta palabra que el Señor hablaba le hablaba a Abraham tiene tanto sentido para mí, y para todos tiene que tener sentido. Nosotros necesitamos, hermano, en todas las áreas de nuestra vida, en todas las decisiones importantes que tenemos que hacer en nuestra vida, en todos los proyectos que queremos realizar, necesitamos poner al Señor en primer lugar, en el centro
de nuestras decisiones, en el centro de nuestro objetivo. El Señor tiene que ser lo primero. Y no nos podemos engañar diciendo, no, yo lo voy a hacer a la pinta mía como yo quiero y Señor, bendíceme. No, Dios no está a nuestro servicio. Dios no es un mago gigante que nos va a complacer nuestros deseos. Dios no nos va a complacer. Dios no va a hacer, Dios va a permitir que nosotros vivamos y suframos. Dios lo va a permitir cuando somos desobedientes. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pecó contra Dios? Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios tenía que levantar profetas, tenía que levantar jueces, tenía que levantar hombres para hacer volver al pueblo de Israel del camino. ¿Cuántas veces? Vean en la Biblia, y es innumerable la cantidad de veces que sale la frase y el pueblo pecó contra Jehová y se apartó de sus caminos. Sale pero montones de veces en la Biblia. Porque el pueblo de Israel hizo eso y nosotros somos iguales. Nosotros nos apartamos de Dios, hacemos nuestra propia voluntad y después queremos que Dios se meta en y nos arregle el panizo, como se dice. Dios no arregle el problema. Dios sí tiene poder para hacerlo. Dios sí tiene poder para ayudarnos, para transformar nuestras vidas. Dios sí tiene poder. Pero no tentemos al Señor. Pongamos al Señor, nosotros que somos cristianos y que creemos en el Señor, debemos de poner al Señor en el primer lugar, en el centro de nuestras vidas. Debemos ponerlo y debemos confesar y nosotros debemos ser sinceros, ser honestos y decir cuando hemos pecado y decir cuando hemos actuado según nuestra propia voluntad. Nosotros lo debemos confesar nuestras faltas. Debemos ser honestos y decir, sí, en realidad a mí me ha ido mal porque yo he hecho las cosas a mi manera. Y es el gran problema del hombre, que hace las cosas a su manera. Cuando nosotros ponemos al Señor en el centro de nuestras vidas, nos preocupamos, hermano, por buscar una palabra. Una palabra, Señor, dame una palabra que me dé dirección. Una palabra en la cual caminar. ¿Saben? Hay un versículo que dice, para el que cree, nada es imposible. ¿Sí o no? Para el que cree en Dios, creer en Dios. Y para el que cree en Dios, nada es imposible. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Lo dice, ¿cierto? ¿Saben que yo me encontré con... ¿Ustedes se acuerdan del momento cuando Jesús caminó por el agua? ¿Se acuerdan cuando Jesús caminó sobre el agua? El agua no puede soportar el peso de un ser humano. La densidad del agua es muy frágil. Nada, no puede. Y Jesús caminó sobre el agua. Entonces la pregunta es, ¿y para qué caminó sobre el agua? ¿Se han preguntado alguna vez para qué? ¿Para qué caminó sobre el agua? ¿Se han preguntado por qué caminó sobre el agua Jesús? ¿Alguien sabe por qué caminó sobre el agua? La otra semana le voy a decir por qué. Y hay un versículo que a mí me sorprendió cuando lo leí hace muy poco. Esos versículos que te despiertan de repente y dice, leámoslos. Jesús anda sobre el mar. Marcos capítulo 6, verso 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Bueno, voy a relatar un poco. Jesús hizo entrar a los discípulos en la barca y le dijeron que fueran mar adentro. Y los discípulos se fueron. Y dice que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús se fue al monte a orar, en el verso 46. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Estaba la barca en medio del mar y él estaba solo en la tierra orando. Y volviéndose,
y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, ya estaba casi de amanecida, vino Jesús caminando. Uno pregunta, ¿y por qué? Porque les costaba remar. O sea, ahí el Señor va a venir. Y yo he escuchado varias explicaciones. Dice que ellos estaban remando y tenían tanto esfuerzo y estaban tan desesperados que Jesús les mostró que podían ocurrir cosas sobrenaturales y puede ser, ¿cierto? Está dentro de las posibilidades de una interpretación. Pero mire lo que dice. Hace toda la narración, Jesús va y camina sobre el agua. Le dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y subió ellos a la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ellos se maravillaban, los discípulos se maravillaban. Pero miren lo que dice el verso 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y si nosotros vamos al versículo anterior, al acontecimiento anterior, Jesús había multiplicado los panes y los peces. Jesús había hecho un milagro de cubrir la necesidad de las personas. Jesús había cubierto la necesidad inmediata, que era suplir el hambre de las personas. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos necesidades. Tenemos la necesidad. Y Dios nos suple de una manera. Pero sabe que el corazón de los discípulos estaba endurecido. Y Jesús tuvo que venir caminando sobre el agua. Porque su corazón estaba endurecido y todavía no entendían el milagro. No entendían que el Señor, y muchas veces, y nosotros tampoco lo entendemos. Muchas veces nosotros tampoco entendemos que Dios va a suplirnos. El Señor nos va, dice que, cuando dice que miren los pájaros, no tejen ni hilan, y vuestro Padre los alimenta. Nosotros no entendemos eso, y el Señor nos va a suplir. El Señor nos va a suplir. Pero nuestro corazón se endurece. Nuestro corazón es duro. No queremos creerle al Señor. No queremos creer que Dios va a tener misericordia y nos va a suplir. No queremos creerle que el Señor va a hacer un milagro. No queremos creer, para nosotros es imposible caminar sobre el agua. Para nosotros es imposible caminar sobre el agua. ¿O es posible? ¿Es posible o es imposible? Es imposible. Pero con Dios es posible. Para Jesucristo, para Dios, en la Biblia, ¿sabe? Hay una cosa que para Dios no existe lo imposible. Si hay algo, para Dios no existe lo imposible. En el diccionario de Dios, la palabra imposible no existe, no está borrada. Porque para Dios todo es posible. Todo es posible. El problema no es Dios. El problema no es que Dios no cumpla su palabra. El problema somos nosotros, que no confiamos y no creemos en sus promesas. El problema es que lo podemos ver caminando sobre el agua, podemos ver los milagros de caminar sobre el agua y aún así dudar. El problema es que podemos ver multiplicarse los panes y los peces en nuestra vida y dudar. Y yo decía, Señor, ¿cómo? ¿Y sabes lo terrible? La Natalia me contaba que Raulito había tenido una experiencia sobrenatural. Que había visto un perrito que estaba súper temeroso y resulta que ese perrito tenía hambre o sed, no sé, y Raulito fue con un pocillo de agua a darle alimento, a darle comida o a darle agua, no sé qué es lo que era, alimento o agua. Alimento, creo, sí. Ya, bueno, lo que sea. Le iba a dar agua y dice que estaba preocupado por el perrito y el perrito temeroso ahí y le iba a hacer un bien, pues. Y el perrito, cuando se acercó, pasaron unos chiquillos en bicicleta y el perro lo quedó mirando, miró la bicicleta y salió corriendo con la bicicleta. Eso contaba la Natalia.
Y así el Señor así el Señor. Eso le pasa al Señor. El Señor muchas veces se acerca a nosotros y nosotros con temor, pero viene cualquier cosa. No, pero nos vamos. No, esto es más encachado, es más seguro. Esto es más entretenido, esto me divierte más, esto es más bueno para mí. Y somos incapaces de ser fieles a lo que Dios ha dicho. Ser fiel a lo que Dios nos ha hablado, a lo que Dios ha dicho. Es más, ni siquiera escudriñamos lo que Dios ha dicho para poder confiar en lo que Él ha hablado. Ni siquiera lo hacemos. Porque si estuviéramos desesperados, escudriñaríamos, buscaríamos, Señor, dame una palabra, Señor, necesito, tú hablaste, esto es palabra tuya. Nos desesperaríamos, buscaríamos, quemaríamos nuestras pestañas por buscar lo que Dios dice, por buscar lo que Dios habló, lo que el Señor dejó aquí estipulado, su manual. Es como cuando tenemos una pieza rota en una máquina. Queremos ver cuando se nos descompagina el control y queremos ver el partido. Pero nos desesperamos por encontrar los botones adecuados para ver el canal. Y buscamos en el catálogo. Se desconfiguró. Nos desesperamos y buscamos y leemos y entendemos y llamamos a un amigo, llamamos al otro. Oye, ¿sabes que se me desconfiguró el control remoto? ¿Qué hago? El partido queda en media hora más y no... Y hasta que lo logramos... Bien. Pero cuando tenemos un problema con un problema en nuestra vida, no vamos al manual. No vamos al manual a preocupar. Señor, a ver, ¿qué dice? A ver, hermano, ¿sabes qué? Necesito una palabra para esto. En la reunión de oración, hermano, ¿sabes qué? Quiero que oremos por esto me tiene afligido, hermano, No buscamos, sino que nos dejamos ahí. Si es que cae algo del cielo, ojalá me toque. Y no pasa. Yo quiero conversar una vivencia que tuve ahora hace poco. Hace como 4 días que me llamó la señora que necesitaba la casa luego, porque se la iban a quitar, la que me arrienda. Entonces dije yo, Señor, usted proveerá y creo en su palabra y voy a confiar plenamente en usted y con seguridad. Y le hablé al Señor. Entonces, y después me llamó ahora, hoy en la mañana me llamó que quería ir a ver su casa para ver en qué condición estaba para poderla reparar, porque ella se tiene. Entonces le dije que no podía porque iba a ir a la feria, que tenía que ir a la tarde de la iglesia y no iba a tener tiempo, le dije yo así. Entonces me dijo, y mañana, y justo Cristian ayer me invitó a almorzar hoy día. Y yo le dije, no, porque no voy a poder, le dije, yo voy a ir, tengo que hacer esto y esto otro, así que no. Entonces yo le decía a la niña que era posible que mañana tenía que ir. Entonces, y yo cuando me vengo de allá, Cristian me vino a dejar como a las 12 de la noche a la casa. Entonces, ¿sabe usted, hermano, que yo cuando la señora me llamó la primera vez, y hablé con Cristian, pero primero conversé con el Señor. Y sabe que Cristian me dijo, llámame, me dijo, voy a buscar por internet. Y que me daba lo más posible cuanto antes que se la escupara. Entonces vengo y llamo a Cristian, me dijo, mamá, no te esté en el teléfono, este otro, y llame. Y 2 casas se desocuparon, así que la fuimos a ver ahora, por eso que llegué más tarde. Yeah. Y justo llamé y no pude comunicar con las personas, pero me cobran muy caro. Son 3 dormitorios y yo soy solita y son casas bien estrechas. Ya, pero eso... Pero ¿ya? yo dije, confía en el Señor y el Señor me dio la respuesta. Eso es lo que... Entonces, dije yo, gracias Señor, porque usted, imagínese, yo le estaba pidiendo y usted sin querer me... Sí, esas son las cosas que el Señor muchas veces tiene para nosotros, tiene respuestas cuando nosotros le pedimos. A veces nosotros tenemos la preocupación y creemos que por preocuparnos, Dios nos mira así de lejos, oye, que está preocupado el Claudio, ya, voy a hacer un milagro porque está preocupado. Dios no hace milagros porque nosotros estamos preocupados. Dios hace milagros porque tenemos fe. Dios responde no a nuestras preocupaciones, Dios responde a nuestra fe. Y nuestra fe no tiene que ser nuestra fe con respecto
a nuestros deseos ni a nuestros sentimientos. Nuestra fe tiene que ser de acuerdo a la palabra del Señor, a lo que Dios ha estipulado, a lo que Dios ha mandado, a lo que el Señor ha dicho. Ahí tiene que ser nuestra fe, porque si nosotros ponemos nuestra fe en nuestros sentimientos, en nuestros deseos o en nuestras emociones, las emociones cambian. Hoy día queremos, hoy día deseamos, hoy día somos Superman y mañana estamos derretidos. Pero cuando nuestra fe está basada en la palabra del Señor, ¿sabe lo que pasa? Pasa de que nos va mal. Nos va mal, pero decimos, Señor, en ti confío. Nos va mal, pero confiamos y seguimos confiando y seguimos actuando y seguimos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Acuérdense, la palabra del Señor. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel pecó contra Dios? Y dice la palabra, y dieron vuelta a su espalda a Dios, y se fueron de sus caminos, se desviaron de sus caminos. Nosotros, hermanos, somos iguales. Somos iguales, nosotros somos iguales. Muchas veces nosotros nos apartamos, hacemos nuestra voluntad, hacemos nuestros deseos, actuamos como nosotros queremos. Le damos prioridad a nuestras emociones o a nuestras necesidades, pero no buscamos desesperadamente en la palabra. Y lo que debemos hacer es desesperarnos por buscar y por encontrar y tener la certeza de que Dios me lo dijo, la certeza de que el Señor me habló, la certeza es que yo clamé, este pobre clamó y Jehová le oyó, así como dice el Salmo, este pobre, esta porquería, clamé y Jehová me oyó y me escuchó y me libró de todos mis temores, pero porque clamé desesperado, porque busqué al Señor, busqué su rostro, me desesperé, ayuné, oré, estuve en vigilia, me pasé toda la noche clamando, pidiendo, orando, diciéndole al Señor, y Dios me oyó. Cuando los hombres de Dios, hermanos, los hombres como Elías obedecían y el Señor les decía, ándate al arroyo de Quereb y quédate ahí, y ellos estaban ahí, estaban en ayuno, obedeciendo al Señor, siendo alimentados por los cuervos. Dios, hermano, cuando nos habla tenemos que hacerlo. Si nosotros queremos éxito de este mundo, Dios no nos da éxito de este mundo. Dios nos da éxito espiritual. Dios nos da ese éxito de ser aprobados por Dios. Que Dios nos apruebe. Que a lo mejor la gente se ría de nosotros, a lo mejor que la gente se burle, que a lo mejor la gente diga, este es fanático, pero yo saber que en mi corazón, que me sostengo en una palabra y soy aprobado por Dios. A lo mejor no por los hombres, pero por Dios soy aprobado. Dios me aprueba. Dios aprueba mi vida no porque sea yo encachado, macanudo, simpático y agradable, sino porque confío en Él, confío en su palabra. Eso es lo que tenemos que buscar. Ese es el objetivo principal de la vida del cristiano. Buscar una voz, buscar una palabra del Señor, desesperarte por una palabra que dé camino a tu vida. Una palabra que le dé un horizonte a tu vida. Una palabra que le dé un objetivo a tu vida. Pero que sea una palabra del Señor. Pongámonos en pie, hermano. Vamos a orar al Señor. Y le vamos a pedir. Yo sé que hay muchos que necesitamos una palabra del Señor. Necesitamos una palabra de Dios. Pero una palabra de Dios que nos dé objetivo. Que nos dé un horizonte. Que sea una palabra de Dios centrada en Dios.